Una maestra de escuela dominical tenía a los niños de quinto grado de primaria enseñándoles. Y el tema era el cielo. Y les preguntaba, a ver niños, ¿cuántos de ustedes quisieran ir al cielo? Y pues todos los niños levantaron la mano. Pero un niño en particular no quiso levantar la mano. Y le dice la maestra, Billy, ¿tú no quieres ir al cielo cuando mueras? Él dijo, oh sí, maestra, pero creo que ya se le llenó el autobús de pasajeros y deje que se vayan ellos. Me espero para el siguiente autobús. Me quiero ir al cielo, pero todavía no. El tema de que voy a hablar hoy, tendré una serie breve sobre este tema, hermanos, es el tema del cielo. El tema del que hablaremos hoy, hermanos, es un tema del que no se habla mucho desde el púlpito. Además, en palabras del predicador David Jeremiah, el cielo es una de las doctrinas de la Biblia más mal entendidas. Hay mucha confusión acerca del tema. Hay gente que no acepta el cielo como algo real y hace todo lo posible porque aquí en la tierra vivan el cielo, vivir lo más cómodo, con la mejor calidad de vida posible, comprarle lo mejor a sus hijos, buscar la tecnología de punta lo más posible, comprar caro, viajar, comer bien, divertirse, vivir en Piedras Negras, lujos si pueden, pero nada de lo que está aquí en la tierra, hermanos, se acerca al cielo que está preparado de acuerdo a la Biblia para nosotros. Pero además de toda la confusión que hay acerca del cielo, que la gente tiene sobre este tema, me parece que hay un enemigo, hermanos. Nuestro enemigo, el diablo, quiere que estemos confundidos sobre el cielo. Randy Alcorn escribió estas palabras en un libro que se llama El cielo. Dice, Satanás se esfuerza para dar a la gente una visión errónea del cielo. Nuestro enemigo difama tres cosas. Difama la persona de Dios, el pueblo de Dios y el lugar de Dios. Y algunas de sus mentiras favoritas se refieren al cielo. Me parece lógico, hermanos, que el diablo mienta sobre el cielo. Lo echaron del cielo. El diablo es un ángel que se rebeló contra Dios. Y Dios lo echó del cielo, lo expulsó para nunca poder estar ahí. Así que al diablo no le entusiasma mucho la idea de que se llega allí por gracia mediante la fe. Esta no era la manera de pensar de los muchos cristianos del primer siglo. Los primeros cristianos, hermanos, no vivieron una vida exenta de problemas y dificultades. Al contrario, hoy los cristianos enfrentamos situaciones difíciles, pero no es porque seamos cristianos necesariamente. Nos llega un cáncer, pero no nos llega cáncer porque somos cristianos. O tenemos problemas con la familia, pero no es porque somos cristianos. Tenemos a veces el trabajo que se acaba, ya se terminó el empleo, pero no es porque seamos cristianos. Son cosas de la vida que pasan, igual duelen, pero no es porque seamos cristianos, profesemos la fe. Pero los cristianos del primer siglo, hermanos, sí sufrían muchas cosas por causa de su fe. Por haber sido cristianos, perdían sus empleos, eran maltratados, algunos eran muertos en persecución como mártires de Cristo, por causa de ser cristianos. Aquí Jacobo, hermano Rodríguez, a nadie nos amenaza que va a buscar corrernos del trabajo si venimos al templo el domingo. No hace eso Jacobo Rodríguez. No hace nada de la autoridad en contra nuestra si venimos el domingo a adorar a Dios. Nos va a quitar privilegios. No pasa eso, pero los cristianos del primer siglo sí sufrían eso. Así que, por ejemplo, hay un versículo que dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor para siempre. Abundan pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento de los primeros cristianos que hablaban del cielo y hablaban de ese momento que estaban esperando. Voy a decir, hermanos, algunos datos preliminares. Nuestra palabra cielo en español viene de la palabra caelum, que significa un cincel o una herramienta para cortar, del idioma latín. De ahí viene nuestra palabra cielo. Y es que se decía, hermanos, que había varias divisiones en el firmamento y que el cielo era una división y por eso le llamaban así. Pero la palabra Shamayim, que es el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento hebreo,
significa, la palabra chamayim, que son cielos, significa la altura, lo elevado. Y la palabra en griego, la palabra uranos para cielo, hermanos, también significa que es algo que está arriba, que es algo elevado. De hecho, la palabra griega, hermanos, para cielo, que es uranos, sirvió para ponerle el nombre al séptimo planeta de nuestro sistema solar, que se llama Urano. Y esto en la Biblia, hermanos, es muy recurrente. La idea de la palabra cielo es algo que está arriba. Jesús dice en la Biblia en Juan 17, alzó los ojos al cielo y oró. Luego Apocalipsis 4 dice, oí una voz del cielo que decía, sube acá. Y la idea, hermanos, siempre ha sido que el cielo está arriba, hacia arriba. Cielo es una palabra que aparece 532 veces en la Biblia. Aparece 171 veces la palabra cielos en plural. Para un total de 713 veces aparece la palabra cielo en la Biblia. Pero muchas veces la Biblia habla del cielo sin usar la palabra cielo. Cuando Jesús dijo vida eterna, Jesús cuando dijo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, está hablando del cielo. Cuando dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay, está hablando del cielo sin usar la palabra cielo. Es decir, 713 veces dice la palabra cielo o cielos, pero además muchas veces se menciona al cielo sin decir la palabra cielo. ¿Por qué se predicará poco sobre el cielo? No hay muchos sermones sobre el cielo y sobre el infierno, hermanos. Y el cielo sigue siendo tema en algunas películas de novelistas y cineastas que han hablado del cielo, pero de una manera errónea, equivocada. Hay películas que se hicieron famosas que tratan de hablar del cielo, pero no viene en la Biblia, no contiene mensaje bíblico. Pero ¿por qué se hablará poco del cielo, hermanos? ¿Por qué será poco? Que la iglesia no tiene en mente hablar mucho de este tema. Quizás porque, hermanos, puede haber varias razones. Esta omisión del tema del cielo es quizás, hermanos, porque hemos creído que aquí en la tierra es el lugar donde nosotros debemos disfrutar lo que es el cielo. Yo no estoy, hermanos, diciendo que es malo tener una vida cómoda, es malo tener una vida holgada, es malo tener una vida de progreso. No estoy en contra de eso diciendo, pero cuando eso se convierte en una obsesión, cuando eso se convierte como la única razón de existir, hermanos, entonces nosotros queremos crear el cielo aquí en la tierra. Y por eso nos preocupamos por hacer lo mejor que se pueda o conseguir lo mejor que se pueda, tener lo mejor que se pueda aquí en la tierra. Y cuando no sucede esto, hermanos, hay como una desilusión porque hemos creído de una manera engañosa, hermanos, que el cielo está aquí en la tierra. Y no es cierto, hermanos. En este mundo está todo descompuesto. La economía está descompuesta, hermanos. Las relaciones interpersonales están descompuestas. Las familias están descompuestas. La salud está descompuesta. Vivimos en una sociedad, hermanos, en donde todo está descompuesto. Esa es una realidad. Y eso nos dice una verdad, hermanos. El cielo no está aquí en la tierra, hermanos. El cielo no está aquí en la tierra. Tenemos que aprender esta lección. Aquí no es el cielo, hermanos. Yo sé que nosotros queremos tener vidas donde batallemos lo menos posible. Donde yo tenga lo menos posible problemas con personas. En mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, con mis amistades. Lo menos que pueda tener problemas es mejor. Yo sé que quiero tener la mejor salud posible. Por eso hay gimnasios, por eso hay nutriólogos, por eso hay muchas enseñanzas sobre cómo mantener una buena salud, un buen cuerpo. Por eso, hermanos, vemos un mundo inundado de cosas que nos facilitan la vida. En cierta manera, hermanos, queremos hacer de la tierra el cielo. Y cuando me acerco a Cristo y me pasa algo que yo no quisiera que me pasara, inmediatamente pregunto, ¿pero por qué Dios permite que me pase esto? Me estaba acercando a Dios y me pasó este problema. Y la pregunta es, si no me he acercado, ¿no me pasa este problema? Hay que reconocer una verdad bíblica, hermanos. La tierra no es el cielo. Aquí no está el cielo.
Ya llegué a mis 60 años, hermano. Y ya pienso más en cosas que no pensaba antes, como enfermedades. Cualquier enfermedad es desagradable, hermanos. Pero yo no sé si me he obsesionado con el Alzheimer. Pero a mí me puede dar Alzheimer como cualquier persona le puede dar Alzheimer. Y no es porque fui pastor, y no es porque soy cristiano. Soy humano como cualquier otro. Y no vivo en el cielo, vivo en la tierra. Esa es una razón quizás porque se predica poco del cielo. Porque en alguna manera, hermanos, creemos que el cielo lo podemos hacer aquí nosotros. ¿Sí? Que aquí ya no va a haber dolor. Que aquí va a ser un lugar hermoso. Que aquí ya no va a haber problemas. No es cierto eso, hermanos. No es cierto. Nadie, por más cristiano que sea, puede decir que la vida está exenta de situaciones adversas y difíciles. Nadie, hermanos. Nadie puede decir eso. Todos los que hemos vivido cierta cantidad de años podemos decir que la vida es complicada. Que nosotros a veces hacemos nuestro mejor esfuerzo para que no sucedan cosas y sin embargo suceden. Porque estamos en un mundo caído, una economía caída, una salud caída, unas interrelaciones personales caídas, matrimonios caídos. Estamos en esa realidad del mundo, hermanos. Hay quienes han intentado hacer de la tierra el cielo. El hombre más rico de la historia lo intentó. El hombre más sabio de la historia lo intentó. Y descubrieron que era solo vanidad. Dios ha puesto en el corazón de ustedes y mío un hambre de eternidad. Ha puesto Dios en nosotros que anhelemos un lugar eterno y un lugar lejos de situaciones complicadas. Pero no es aquí, hermanos. No es aquí. Si creemos que aquí en la tierra vamos a encontrar el estado perfecto, salud perfecta, economía perfecta, hijos perfectos, familia perfecta, matrimonio perfecto, estamos equivocados y no hemos leído la Biblia correctamente. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Jesús dijo cuando iba corriendo, cuando iba hacia la cruz, con la cruz hacia el lugar de crucifixión y lloraban mujeres, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Si esto le hacen al árbol verde, ¿qué no le dan al árbol seco? Jesús no vivió una vida exenta de situaciones complicadas, hermanos. Jesús vivió una vida difícil. Por eso Pablo, hermanos, dice, hablando de esta verdad, de que en la tierra no está el cielo, dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, no se me duerma el hermano que está en pantalla, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en otra traducción dice, piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. El cielo, hermanos, no está aquí. Y podemos tener algunos privilegios aquí. Vivir en una buena casa, tal vez. Tener un buen salario, tal vez. Tener salud dentro de lo que cabe, tal vez. Pero vamos a sufrir algo. No nos vamos a ir sin batallar de esta vida, en una área o en otra. No creemos que el cielo está aquí. En la Biblia el tema del cielo es muy prominente, hermanos. Si quitáramos la palabra cielo de la Biblia, causaría una mutilación que nos dejaría muchos huecos, que nos dejaría muchos agujeros y no entenderíamos cabalmente la Biblia. Aquí ven una pregunta, hermanos. ¿Cuándo se piensa más en el cielo? Me esperan, hermanos, para irme ahorita con las respuestas como voy avanzando, no se me adelanten. ¿Cuándo es cuando más se piensa en el cielo? Mire, no lo hacemos, no pensamos en el cielo cuando nos aumentan el salario, cuando estamos recién casados, cuando compramos un carro del año, hermanos, que todavía tienen los plásticos y que, ay, huele bien rico. ¿Se han subido a carros nuevos, hermanos, de agencia? Sí, yo una vez renté uno y era nuevecito, hermanos, tenía como 30 millas. No, hermanos, me fui oliendo el carro, me quedé sin pulmones y yo, todo lo que pueda le voy a oler al carro. No huele a calcetines, no huele a Kool-Aid tirado, a leche ahí tirada, no huele a nada de eso, hermanos. Cuando nos dan buenas utilidades en mayo, hermanos, te tocaron 50,000 de utilidad. ¡Ajá! No, pues que no venga Cristo ahorita hasta que vaya a la pescadería y me lo acabe. Cuando te va bien en la vida, hermanos, no piensas en el cielo. Cuando la vida te sonríe, no piensas en el cielo, hermanos. No estás pensando en el cielo. ¿Cuándo pensamos en el cielo? Es en 3 momentos claves. Cuando vamos a funerales, hermanos. No se me duerman, hermanos.
Dijo un muchacho, mis tías, cuando íbamos a una boda, se acercaban a mí y me daban golpecitos en la costilla, diciendo, eres el siguiente. Estaba soltero. Dice, dejaron de molestarme mis tías cuando íbamos a funerales y yo le decía, ya ustedes son las siguientes. Cuando vamos a funerales, hermanos, es un momento en que pensamos en el cielo, en la muerte y en el cielo. En la vejez, hermanos, especialmente cuando vas envejeciendo. Yo confieso que cuando yo estaba joven, pocas veces pensaba en el cielo y en la muerte, hermanos. Yo pensé que era de plástico y que yo iba a romper las estadísticas de que iban a morir todos los humanos. Yo soy el primero que no va a morir. Prometí con mi primo Martín, que es un año menor que yo, que vamos a vivir más de 100 años él y yo. Pero así con este estómago que me cargo, no creo que llegue tanto. Pero van pasando los años, hermanos. ¿Y sabe qué? Van muriendo contemporáneos. La última vez que fui a ver la casa de mi mamá, que ya no vive mi mamá ahí, ya murieron mi papá y mi mamá, estaba mi hermana, me dice, se murió Armando Cruz, un vecino que fuimos compañeros de secundaria. Dije, pero ¿cómo que se murió si me debía? Amigos de la niñez, hermanos. Y me he dado cuenta de amigos míos contemporáneos que están muriendo, hermanos. La tercera ocasión en que pensamos en el cielo es en el sufrimiento, hermanos. Cuando sufrimos, empezamos a ver como los cristianos del primer siglo, dice la palabra de Dios, porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con Él. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. Hermanos, cuando sufrimos es cuando pensamos más en el cielo. Uno de los periodos más oscuros de la historia en los Estados Unidos fue cuando trajeron muchos africanos a Estados Unidos para tenerlos como esclavos. Y esos esclavos tenían una vida que los maltrataban mucho. Una vida muy sufrida, muy injusto lo que se hizo con ellos. Y lo único que ellos querían, porque cuando llegaron a Estados Unidos, curiosamente, los que los maltrataron, ellos mismos les hablaron de Cristo. Y muchos abrazaron la fe cristiana. Y lo único que querían cuando estaban siendo golpeados con un látigo y sus espaldas laceradas, sangrantes, lo único que querían, hermanos, era ir al cielo. Hermanos, si yo voy viajando, hermanos, con un carro del año, con un celular iPhone 20, hermanos, con una tarjeta con mucho dinero, yo no pienso en el cielo, hermano. No estoy pensando en el cielo. Es cuando hay problemas, es cuando hay dificultades. En esa época los afroamericanos, africanos técnicamente, compusieron muchos cantos donde anhelaban el cielo, que ya se querían ir de aquí, hermanos. Recuerdo a un hermano que un día me acerqué con él. Le había atacado el cáncer en el páncreas, en el hígado, en el oído, en el cerebro, en el intestino, en el colon y en el pulmón. En esos lugares le había atacado el cáncer. Y le dije, hermano, estoy orando por usted, que Dios me lo bendiga. Y me habló y me dijo, no ore, hermano, para que me sane. Ore porque ya quiero estar en el cielo con Dios. Y un mes antes de cumplir 66 años, el 13 de abril de 2015, el hermano Mario Salazar partió con el Señor. Y me dijo, ore para que ya me lleve el Señor. Ya no quiero estar en esta vida. Él había sido un hombre rico cuando vivió en su plenitud. Me dijo, yo quiero, hermano, que ore para que ya me lleve Dios al cielo. Estoy sufriendo mucho aquí. La muerte, hermanos, es previa al cielo. ¿Sí? Un día le preguntó una maestra de escuela dominical a los niños, ¿qué se necesita para ir al cielo? Los niños contestaron, uno dijo, ir a la iglesia todos los domingos, maestra. Dijo, no. Dar mucho dinero
a buenas obras. La maestra dijo, no. Portarme bien, nada más, dijo la maestra, no. Pero un niño lo dijo con firmeza. Maestra, lo primero que se necesita para ir al cielo es morirse. No van a entrar vivos allá, hermanos. Todos tenemos que morir antes de ir. 3 personas mueren por cada segundo. 180 personas mueren cada minuto. Cerca de 11,000 personas mueren cada hora. 250,000 personas mueren cada día y enfrentarán la realidad del cielo o del infierno para la eternidad. La Biblia describe, hermanos, el cielo como un destino final. Es un tema importante porque es nuestro destino final. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Los apóstoles hacían milagros, sacaban demonios, dijo Jesús, y llegaron bien contentos. Jesús, en tu nombre aventamos demonios. Dijo, no se pongan contentos por eso, hay algo mejor. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Si eres hijo de Dios, hermanos, tu libro está apuntado en el libro de los cielos. Y ese es la gloria más grande que debe tener un ser humano. Pablo dijo estas palabras, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La única razón, hermanos, por la que es ganancia el cielo, la única razón por la que le sería ganancia es porque el cielo es el destino final. ¿Cómo es el cielo, hermanos? Es la pregunta de hoy. Aquí es donde el tema se puede convertir en controversia o confusión. La Biblia es el único documento que nos habla de lo que pasa después de esta vida. Sabemos, hermanos, que Dios nos da en la Biblia información del cielo. No nos da toda la información, pero sí nos da mucha información suficiente para saber cómo es el cielo. Hay cosas que no nos dice la Biblia acerca del cielo claramente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de lo que no es claro en la Biblia del cielo. Alguien pregunta, hermano, me han preguntado, ¿y hay animales en el cielo? Dijo Gene Apple esta respuesta. Perros sí, gatos no. C.S. Lewis, hermanos, dijo estas palabras, hablando de cómo imaginarnos el cielo. Nuestra capacidad de imaginar cómo será la eternidad es como 2 bebés en un vientre, hablando sobre lo que harán una vez que nazcan y tengan 25 años. Así será el cielo, hermanos. En la Biblia nos da algunos datos importantes del cielo. No nos da toda la información, pero sí nos da datos de cómo es el cielo. Y aquí voy a contestar, hermanos, esta pregunta. ¿Cómo es el cielo? Lo primero que quiero decir es, el cielo es un lugar y es un lugar real. Es un lugar específico, hermanos. El cielo no es imaginación. Algunos dicen que el cielo es un estado mental benévolo, que aquí estás viviendo con problemas, pero que tu mente ya dominó eso y no te hacen sufrir los problemas y entonces llegaste al cielo. Eso no es el cielo. Es bueno, quizás, aprender a dominar situaciones y cosas de la vida, pero ese no es el cielo. El cielo no es un lugar imaginario, no es un estado mental benévolo. ¿Sí? Algunos dicen, hermanos, que el cielo es una proyección de lo mejor de ti mismo en la tierra. Pero escúchenme, el cielo no es producto de la imaginación, no es un sentimiento, no es un movimiento, no es un estado de la mente, no es un sueño, no es una metáfora, no es el estado de nirvana, hermanos. El cielo no es una isla hermosa en algún lugar. El cielo no es simplemente una forma de pensar, no es una proyección de lo mejor de ti, no es la visión de una utopía anhelada, no es una esperanza placentera ni la invención de un hombre. Nuestros pensamientos no hacen el cielo. El cielo es un lugar. Creamos o no creamos en él, el cielo es un lugar que Dios preparó y que Jesucristo fue a preparar cuartos para que nosotros vayamos con él. El cielo es algo real, hecho por Dios, por las manos de Dios. El cielo se menciona repetidamente en la Biblia como un lugar. Y cuando la Biblia habla del cielo, trata de describirlo con imágenes, ilustraciones para que nos formemos una idea. Por ejemplo, a veces la Biblia dice que el cielo es como un país. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Uno es ciudadano de un país. Si es México, si es Guatemala, si es Honduras, uno es ciudadano de un país. Y la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y cuando pensamos que el cielo es un país,
viene a nuestra mente la inmensidad de un territorio. Pero a veces la Biblia dice que el cielo es como una ciudad, la ciudad celestial, dice Apocalipsis. Cuando pensamos en el cielo, visualizamos una ciudad con habitantes, con mercado, con comercio, con movimiento, con cosas que hacer. Pero a veces también la Biblia menciona el cielo como un reino. Y cuando nos referimos al cielo como un reino, pensamos en algo organizado, en un gobierno que está dirigido por un rey. Pero, en mi opinión, la imagen más bonita del cielo, hermanos, la metáfora, la ilustración más bonita del cielo, es cuando lo compara con una casa, un hogar. Dice la Biblia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Casa, otra versión dice en el hogar de mi Padre. Aquí dice casa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les prepararé lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El tema del hogar, hermanos. La mayoría de nosotros que crecimos en familias cálidas y amorosas, tenemos grandes recuerdos de la casa paterna. Hay como un imán en esa casa que nos atrae. Hay personas que se mudan muy lejos, a otro país incluso, o en el mismo país pero muy lejos. Pero hay algo en la casa paterna como un imán que atrae a los que se crearon en esa casa, que los atrae. Por ejemplo, tenemos a los llamados paisanos. Cada noviembre después del pavo, hermanos, y todo diciembre vemos muchos paisanos que vienen con trailers cargados de muchas cosas. Vienen manejando muchas horas, hermanos, desde algún lugar en Estados Unidos. Después de manejar muchas horas, hacen muchas horas de puente para cruzar el puente. Y después se enfrentan problemas con aduana. Entre lo que pasan, no pasan, pagos y más pagos. Después van al ejército a hacer horas de línea para poder sacar un permiso de internar temporalmente sus vehículos. Para estar 1 o 2 semanas nada más en la casa comiendo tamales y esas cosas que se hacen en diciembre, hermanos. Y después se regresan otro tanto horas para volver a su realidad, a su lugar de trabajo. Pero toda esa inversión de tiempo y dinero es porque el hogar es algo maravilloso, hermanos. La casa donde nos criamos, los padres, los hermanos, los primos, es algo muy íntimo, dulce y personal sobre el cielo. Así dice la Biblia que es el cielo, es como un hogar. Pero sin problemas, hermanos. A veces las familias pelean. A veces las familias, hermanos, está bien en armonía todo, pero de pronto empiezan a discutir, a levantar la voz, a insultarse. Pero el cielo no va a ser así, hermanos. Así que cuando pensamos en el cielo como un hogar, estamos pensando en esa calidez que atrae como un imán a la familia, pero sin problemas, sin dificultades, sin ver herencias y pelear por herencias, sin pelearse porque los hijos se discutieron y entran los padres a discutir, a defender cada quien a sus pollitos. El cielo, hermanos, es un lugar que Jesús dijo, voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. Creo que el cielo, hermanos, comparado con el hogar, es el mejor de las ilustraciones que hay en la Biblia. Y es un lugar literal. Y está arriba. Efesios 4, Dios dice, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo. Ese hogar está en lo alto del cielo. Y dice que la Biblia que cuando Jesús estaba listo para ascender al cielo, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, de que les preguntaron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Miraban hacia arriba. Ese hogar está arriba, en el cielo, hermanos. Y es un lugar magnífico. Algunos dicen, pero hermano, ¿cómo pueden hablar tanto del cielo si no sabemos muchas cosas? Y citan 1 Corintios 2:9 que dice,
Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo es que nadie ha visto y nadie ha oído, hermanos, si sin embargo se habla de un lugar bonito? Porque el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, el cielo tenemos suficiente información, nosotros, para imaginarnos cómo será ese lugar maravilloso. Está revelado en la Biblia. Segundo, hermanos, el cielo es un lugar de amor y de relaciones interpersonales. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, le dice a un malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está un versículo siguiente. Hebreos dice, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. La Biblia habla, hermanos, que en el cielo es un lugar de amor y de relaciones interpersonales. ¿Sí? Lo más importante es que Jesús va a estar ahí, hermanos. Pero también tendremos ahí a seres queridos, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, vamos a un funeral a sepultar a un ser querido, una de las frases que más se dice es, un día te voy a alcanzar. Un día nos veremos de nuevo. Pero no aquí. Aquí no. El día que pues sepultamos al hermano que mencioné que tenía mucho cáncer, la familia de los nietos estaban sin Cristo. Y la esposa del hermano, que se llama Blanca, me acuerdo que hablé yo en el funeral y luego la hermana dijo, voy a hablar. Y le dijo a sus nietos, hijos, su abuelito se fue. Si lo quieren ver de nuevo, háganse cristianos para que lo vuelvan a ver. Va a ser la única para volver a verlo. Háganse cristianos. Porque ninguno es cristiano. Pero háganse cristianos y van a volver a ver a su abuelito en el cielo. Ese va a ser algo del cielo muy bonito, hermanos. Reencontrarnos con seres queridos, hermanos. Yo lo he dicho, hermanos. Hay madres que no han podido recuperarse. Toda una vida no recupera a una madre de un hijo que perdió. Una madre podría vivir 1000 años y no se va a recuperar de haber perdido un hijo. Y yo sé que en el cielo van a buscar a su hijo, a su hija. Porque en el cielo es un lugar de relaciones donde va a haber personas muy amadas. Allá lo vamos a ver de nuevo. Pero ya no vamos a decir adiós. Ya no nos vamos a pelear. Será una reunión de amor. Curiosamente, hermanos, una revista llamada Ladies Home Journal, revista de mujeres del hogar, hizo una encuesta y le preguntó a la gente, ¿a quién te gustaría ver primero en el cielo cuando llegues al cielo? El 31% de los encuestados dijo, me gustaría ver a mi madre. El 16% dijo, me gustaría ver a mi padre, el primero. Y solo el 10% dijo, me gustaría ver a mi esposo o mi esposa. Hay algo ahí raro. El cielo es un lugar de encuentro con seres amados, familia, hijos, esposas, amigos, en donde vamos a tener una reunión para siempre. Ahí en el cielo hay un ambiente de muchas relaciones interpersonales, no tóxicas, relaciones sanas. La Biblia dice que habrá una multitud en Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Seremos muchos, hermanos. Pero yo no sé cómo. Yo creo que no vamos a sudar. Yo creo que no vamos a estorbarnos uno al otro, hermanos. Yo creo que vamos a estar siempre allí, contentos de estar en ese lugar.
Yo no sé si sea el anhelo de las personas, hermanos, pero en los más de 3,000 pacientes desahuciados que he visitado, hay una cantidad considerable que me ha dicho que antes de morir ya están viendo a un ser querido que amaron mucho y que se adelantó. Ya sienten que están hablando con él. Ahora yo sé que hubo personas, hermanos, y no lo ignoro, que se crearon en una situación muy desfavorable, en un lugar donde les hicieron mucho daño, hermanos, donde los hicieron sufrir. Algunos vienen con una niñez muy afectada, hermanos. No tuvieron un hogar feliz. Tuvieron un padre desconsiderado o ausente. Tuvieron un hermano incómodo. Tuvieron un tío abusivo. Tuvieron una madre controladora o tóxica. Yo sé que algunos vienen de ese contexto, hermanos. Algunos tuvieron soledad. Fue su única compañía la soledad. Pero en el cielo todo va a cambiar, hermanos. El cielo, hermanos, es un lugar de recompensas. Tercer lugar, la Biblia dice que somos salvos por fe en Cristo. Ninguna obra buena que hagamos nos va a salvar. El sacrificio de Cristo nos salva cuando lo aceptamos y cuando lo bautizamos, de acuerdo a la Biblia. Pero la Biblia dice que como cristianos debemos portarnos bien. Debemos tener una conducta diferente. Debemos ir cambiando nuestra vida. Y la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre del cielo con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La Biblia habla, hermanos, que como cristianos que nos bautizamos ya, somos salvos por la sangre de Cristo, no por nuestros méritos. Pero una vez que somos salvos, la Biblia siempre nos invita a cambiar nuestra vida, a hacer cosas buenas y dejar las cosas malas. Algunos se esmeran. Yo sí puedo confesar, hermanos, que mi mamá era muy maldicienta. A nosotros nos echaba palabras muy obscenas, fuertes, groseras, cuando éramos niños. Pero yo recuerdo que cuando mi mamá se bautizó, de la noche a la mañana dejó de decir ese lenguaje. Bueno, hay gente que puede pasar rápido, hay gente que está batallando, pero está luchando. No, si ustedes son uno de ellos, no se desanimen, sigan luchando, sigan luchando, sigan luchando. No se desanimen. No por alguna falta ya Dios lo va a mandar al infierno. No es cierto eso. Están luchando, están luchando, están luchando. No ven el pecado como algo normal, lo ven como algo que no debe ser y están luchando. Yo les echo porras. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la Biblia habla de que Jesucristo vendrá, si pone el versículo, pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto nos habla, el anterior, hermano, el anterior. Esto nos habla, no me están oyendo, yo creo. Esto nos habla, hermanos, de un galardón, de una recompensa. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Estamos acostumbrados que a veces hay premios. El premio Pulitzer es para el mejor reportero o reportaje del año entre los periodistas. Los premios Oscar son para los mejores actores, actrices, películas, etc. Los premios Nobel son para los que han contribuido a mejorar la humanidad en diferentes disciplinas, como la medicina, la física. El Balón de Oro en Europa es para el mejor jugador de fútbol de Europa. Pero la Biblia habla, hermanos, que los cristianos también tendremos nosotros una recompensa. Los cristianos que murieron por su fe cristiana van a tener un premio muy grande, hermanos. Aquellos que batallaron con su esposa porque su esposa le atacó un Alzheimer. Y dicen los médicos, hermanos, que 10 años es el promedio de durar el Alzheimer. Ya me estoy informando, hermanos. Y que en ese tiempo el esposo atendió a su esposa con Alzheimer. No se fue a buscar otra mujer, no se fue abandonando a su esposa en un lugar que otro la cuidara. Estuvo al pendiente y fue fiel a su esposa y a Cristo hasta la muerte. Tendrán una recompensa. Aquellos que dan generosamente para la obra del Señor tendrán su recompensa, hermanos. Aquellos que tratan de hacer lo mejor para el Señor tendrán su recompensa. Hay una ilustración que escuché, hermanos, de un pastor.
Dice que un día llegaron al cielo un taxista y un pastor al mismo tiempo, y el apóstol Pedro los recibió con el juego de llaves que trae así colgando. Y que Pedro, hermanos, los pasó después de recibirlos a su casa que estaba reservada para cada uno. Primero fueron a la casa del taxista y el pastor acompañó a Pedro y al taxista. Y le dio las llaves y le dio una mansión. Era una mansión, hermanos. Tenía piscina, tenía mini splits en cada cuarto, tenía pantallas gigantes, tenía un jardín exuberante, cancha de frontón y cancha de tenis. Y el fin de semana venía Messi a pasar el tiempo con él. El pastor que acompañaba a Pedro y al taxista pensó: si el taxista recibió esta mansión, pues ¿qué será a mí? No, pues va a ser mucho mejor. Yo fui pastor. Y ya Pedro, dejando ahí al taxista, se fue a dejarle su casa. Hermanos, qué desilusión. Una vivienda muy pequeña. Las casas de Infonavit estaban muy grandes para la casita que le tocó a él. Con muchas carencias, la casita del pastor. Muy modesta, con muchas limitaciones. Y el pastor no se aguantó las ganas de reclamar. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿por qué el taxista tiene esta mansión y a mí me das un tecurucho? Yo fui pastor, dediqué mi vida al servicio del Señor y no hice dinero, me dediqué a servir. Pero le contesta: mira, el taxista hizo que mucha gente se pusiera a orar. Cuando prestaba su servicio de taxista, cuando iba manejando, y no se le llamó Eugenio, era muy temerario. Se pasaba luces rojas, se pasaba altos, zigzagueaba ante el tráfico pesado, arriesgando la vida de los pasajeros. Y los pasajeros se ponían a orar, que Dios los cuidara. Estaban ore y ore, todo pasajero oraba. Un día me pasó, me fui en un Uber, hermanos, a Monterrey. Hermanos, ese Uber estaba loco. Me puso a orar el taxista. De verdad, los taxistas, el hermano Eugenio lo pone a orar, pero bien con él, o sea, no así. Si lo ve, hágale la parada al hermano que quiere el servicio. Y dice: y tú predicaste y enseñaste acerca de la necesidad de oración, pero no lograste que nadie orara. No oraron nadie porque tú les enseñaste que oraran. Así que este es el premio para él, porque hizo que orara mucha gente. Hermanos, cité el inicio de mi sermón a Lewis, que dijo: nuestra capacidad de imaginar cómo será la eternidad es como dos bebés en un vientre hablando sobre lo que harán una vez que nazcan y tengan 25 años. Esa es una ilustración que un profesor de un colegio bíblico en Estados Unidos hizo, hermanos. Él se imaginó, si ponen la primera imagen, hermanos, él se imaginó una mujer embarazada con gemelos. Y que los gemelos estaban en una conversación. Es algo imaginario. Que los gemelos estaban en una conversación el uno con el otro. Un gemelo creía que después del vientre de su mamá había vida. Y el otro gemelo dijo: no. El parto será el final de nuestra existencia. No hay nada más después de esto. Uno decía: no, si hay vida después de esto. Decía: no hay otro, no hay vida. Y dice así el relato: en el vientre de la madre eran dos bebés. Uno de ellos preguntó al otro: ¿crees en la vida después del parto? El otro responde: ¿por qué? Por supuesto, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que seremos después. Tonterías, dice el otro. No hay vida después del parto. ¿Qué sería esa vida? Yo no lo sé, pero habrá más luz que aquí. Tal vez vamos a caminar con las piernas y comer con nuestras bocas. El otro dice: eso es absurdo. Caminar es imposible y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos suministra la nutrición. La vida después del parto debe ser algo que no exista. El cordón umbilical es muy cortito. Creo que hay algo, dice el otro, y tal vez es diferente de lo que estamos aquí viendo. El otro responde: nunca nadie ha regresado de allá para venir a decirnos qué existe allá. No existe ese lugar. Nadie ha venido a decirnos. El parto es el final de la vida. Y en el posparto no es nada más que oscuridad y ansiedad, y nos lleva a ninguna parte. Bueno, yo no lo sé, dice el otro gemelo, pero sin duda
Vamos a ver a la mamá, a nuestra madre, y ella se hará cargo de nosotros. Madre, ¿tú crees en la mamá? A ver, ¿dónde está la mamá? Él dice, el otro, ella es todo lo que nos rodea. Esa es la que vivimos, nos movemos, existimos. Sin ella, no habría este mundo. Dice el otro, yo no la veo, así que es lógico que ella no existe. El otro respondió, a veces cuando se hace silencio, se puede escuchar a mamá. Puedes percibirla. Yo creo que hay un parto y después del parto hay una vida donde caminaremos y veremos la luz que aquí no podemos ver. Así es, mucha gente dicen, no cree en el cielo, porque nadie ha venido de allá y nos ha dado información, fotografías, videos. Pero creemos por la Biblia que hay un cielo y que allí reina Jesús. Y el otro domingo, hermanos, no quiero que se lo pierdan. Voy a hablar lo que no habrá en el cielo. Para aquellos cancuneros que les gusta Cancún y las playas, no hay mar, dice Apocalipsis 21. Lo siento, hermanos, no hay paquetes para Mazatlán. Lo siento. Ahí dice la Biblia. Hay 9 cosas que no va a haber allá, hermanos. No falte la próxima semana lo que no hay en el cielo. Pero sí es cierto que existe el cielo. Hay un predicador, adelante hermanos, David Ring. Me encanta, hermanos, he oído sermones de él, me encanta, hermanos. Él cuando nació, 18 minutos estuvo sin recibir oxígeno en su cerebro. Los médicos pensaban que estaba muerto, pero después se dieron cuenta que no. Pero esos 18 minutos que no llegó oxígeno a su cerebro fue suficiente para afectarlo. No tiene discapacidad mental. Él piensa y razona normalmente, pero sí tiene un habla, un caminar, unas manos muy difíciles de usar. No se puede abrochar su camisa él. Camina con cierta dificultad y batalla para hablar. Efectos que le dejó esos 18 minutos sin oxígeno cuando nació. Él pensó que Dios no lo amaba, porque luego su papá murió de cáncer en el hígado y poquitos años después murió su mamá cuando él la necesitaba mucho. Y él renegó de Dios y dijo, ¿por qué Dios me odia? Me quitó a mi papá y mi mamá en la condición que yo me encuentro. Él le llama parálisis cerebral. No es mental, él está de acuerdo, pero sí tiene dificultades porque su cerebro se dañó. Y un día fue a una iglesia, hermanos, y entendió él cabalmente que Dios lo amaba. Dice, la única pregunta que yo le voy a hacer a Dios en el cielo es, ¿por qué me amaste tanto, Dios? Es un motivador cuando predica el hombre ese, hermanos. Y todos sus sermones terminan con esta frase: yo tengo parálisis cerebral y sirvo a Dios. ¿Cuál es tu excusa para no servir a Dios? Ha predicado en más de 6,000 iglesias cuando le dijeron que él no iba a servir de predicador. Ha predicado en más de 6,000 iglesias. Vamos a tener que, a los hermanos que nos escuchan en la transmisión, vamos a tener que poner un fragmento y un video que no lo vamos a poner en proyección porque nos van a cancelar la proyección. Así que los hermanos que nos ven lo pueden buscar el video en cómo es el cielo, cómo será el cielo. David Ring, ahí búsquenlo. Los que nos están viendo en transmisión no lo van a ver el video porque luego nos van a censurar.